Max Schmeling fue catalogado por la prensa como el guerrero ario, el chico malo por el bien versus la fuerza del demonio contra el hombre de los pesos pesados Joe Louis. El mundo creía que Schmeling era leal a los nazis, pero 50 años después, la sorpresiva verdad sería descubierta y Schmeling sería reconocido como un verdadero héroe. Schmeling peleaba por Alemania y Alemania era gobernada por Hitler, por lo tanto él era un nazi. Tenía sentido y era simple, pero en el caso de Schmeling no era realmente tan simple. Max Schmeling nació el 28 de septiembre de 1905. Surgió de un humilde comienzo a través de las filas del boxeo alemán, con una devastadora mano derecha que ponía a sus oponentes de rodillas. En 1930, a los 24 años, obtuvo el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Pero en 1936, su nombre fue olvidado. Hasta que el ex campeón obtuvo otra pelea prominente. Esta vez contra un nuevo contendor de peso pesado, Joe Louis. Y ahí estaba Max Schmeling, de quien se creía que solo sería carne de cañón, que alimentaría a Louis, lo cual iba a ser bueno para Louis porque estaba al mínimo nivel. El invisible bombero de Brown y el impecable ex campeón Max Schmeling. Aunque las posibilidades de ganar eran de 10-1, Max Schmeling salió a moverse. Max notó que Louis dejaba su mano izquierda abajo por un breve momento después de que lanzaba un golpe fuerte. En el cuarto asalto, cuando Louis lanzó su mano izquierda, Schmeling mareó a Louis y lo dejó sin sentido. Y lo hizo una y otra vez hasta noquearlo por primera vez en su carrera. Y según contó Louis, después no supo dónde estaba por el resto de la pelea. Cada vez que Louis atacaba con la izquierda, Schmeling lo hacía con la derecha, dándole así al bombero de Brown una paliza que jamás había experimentado. Recibió tantos golpes como debía hacerlo hasta noquearlo en el asalto número 12, lo cual fue la derrota más increíble para la época en la historia del boxeo. Max, ¿podrías enseñarme el golpe que noqueó a Louis? ¿Quieres que te muestre? Por supuesto. Cielos, ya entiendo. La aplastante derrota electrificó a Alemania, la cual era gobernada por el puño de hierro del ministro Adolfo Hitler y su movimiento nazi. Schmeling fue recibido por el jefe como un héroe nacional. Cenó con Hitler. El movimiento nazi encontró en el boxeador un gran potencial. Esta es una supremacía aria. Esto fue 2 meses antes de las Olimpiadas en Berlín. Así que esto le agregó sentimiento, la tesis del superhombre. Y le hicieron propaganda por toda Alemania y los países de Europa. Schmeling era su héroe. Fotografías del dictador y del boxeador fueron publicadas por todo el mundo. Mientras esas imágenes sugerían una amistad cercana, en realidad Schmeling nunca fue miembro del movimiento nazi. Unos años después, en 1989, le pregunté a Schmeling sobre ello y él me dijo, es cierto, cené con el Führer. Lo había rechazado 3 veces, no puedes hacerlo 4 veces. Cualesquiera que hayan sido los sentimientos personales de Schmeling, la máquina propagandista nazi estaba a toda marcha. El líder del movimiento estaba secretamente preocupado por el hecho de no estar conforme. Tenía algunos asociados judíos. Su representante Joe Jacobson era judío y muchos otros. Y el ministro de propaganda Goebbels reprendió a Schmeling por su rostro, ya que tenía mucho que ver con los judíos. Públicamente el Reich continuaba promoviendo a Schmeling como el superhombre ario. Y pronto el escenario estaba preparado para un reencuentro con Joe Louis. Schmeling llegó a Nueva York en 1938 para pelear con el bombardero Brown, quien era el campeón de los pesos pesados. Y Schmeling fue recibido en el puerto de la ciudad de Nueva York por manifestantes que tenían pancartas contra él y del régimen nazi. Cuando Schmeling paseaba por las calles de Manhattan, fue recibido por transeúntes que lo saludaban con el saludo nazi.
Unos meses antes, las fuerzas alemanas entraron a Austria uniendo el país. Con la influencia del Reich abriendo camino por Europa, el reencuentro de Louis y Schmeling se convirtió en algo más que una pelea de boxeo. Era el conflicto más largo que la vida entre el bien y el mal. Louis fue llevado a la Casa Blanca para tomarse una fotografía con Franklin Roosevelt, quien al sentir su fuerza exclamó: "Joe, necesitamos esos músculos para la democracia". Los blancos y negros lo alentaban a derrotar a Max Schmeling, a quien llamaban nazi. Todo se había convertido en una lucha entre la democracia y el totalitarismo. La segunda pelea entre Louis y Schmeling se llevó a cabo en el Yankee Stadium el 22 de junio de 1938. Desde la primera campana, el veloz y joven Louis comenzó a golpear al lento Schmeling. Estaba herido en la espalda. Louis lo golpeaba y los gritos eran terribles cuando le rompió 2 vértebras. Schmeling fue noqueado justo 2 minutos y 40 segundos antes de terminar el primer asalto. El alemán estaba herido de gravedad y fue trasladado a un hospital en la ciudad de Nueva York, donde estuvo 2 semanas. La imagen de la superioridad aria se vio afectada. Fue lanzado como una patata caliente por los nazis. Le dieron la espalda y nunca más lo llamaron para que cenara con el jefe. Más nunca fue invitado. Luego de la humillante pérdida, el Reich necesitaba muy poco de Schmeling y lo castigaron. Lo designaron paracaidista y lo enviaban a todas las misiones peligrosas. Después de la guerra, Schmeling regresó al cuadrilátero por solo 4 peleas más y colgó sus guantes por su bienestar. 1989, Hotel Sands, Las Vegas, Nevada. El gerente del hotel ofreció una fiesta en honor a Max Schmeling, quien tenía 84 años, una elección extraña dada por su supuesto pasado nazi. Pero el secreto de 50 años acerca del primera vez campeón está por revelarse. Y entonces el gerente dijo: "Damas y caballeros, me gustaría presentarles a Max Schmeling, quien en la peor noche en que se atacó a mi gente, a los judíos, este caballero me salvó la vida". Con un acento alemán fuerte, el gerente comenzó a relatar la historia del 9 de noviembre de 1938. Era conocida como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, cuando casi 100 judíos fueron asesinados y las sinagogas fueron quemadas en ataques vandálicos por toda Alemania. Era una señal de lo que venía. Fue a menos de 5 meses después de la segunda pelea entre Louis y Schmeling. Schmeling había perdido su estatus favorecedor con el Reich y fue denigrado, pero aún arriesgaba su vida escondiendo a 3 niños judíos en su habitación en el hotel. Max Schmeling tenía a 3 niños en su habitación a los cuales se escondía. Estaba vigilado por los nazis, pero aún así lograba conseguirles comida. Y nadie entendía. Y él decía: "Estoy hambriento", y alimentaba a los niños. En Las Vegas, la gente estaba sobrecogida. Max Schmeling, el hombre pintado como el enemigo en la batalla del bien y el mal por tantos años, no era más que el villano que describía a la gente. Nunca estuvo de acuerdo, nunca. Su representante era judío, sus mejores amigos eran judíos, era contrabandista de niños y no